dejes pasar. El nombramiento te está esperando ya. Sube de escala, comienza a avanzar. Con Certigo lo vas a lograr. Prepárate hoy, no mires. De hoy tenemos un tema muy importante, que es para nombramiento y ascenso de escala a la especialidad de primaria, ¿no? Y nuestro tema es casuísticas para primaria en el área de comunicación. Por lo tanto, vamos a dar inicio con una pregunta porque tenemos de saber qué es la casuística, cuáles son sus componentes de la casuística, y vamos a dar un pequeño preámbulo, ¿no? O una introducción y luego entramos directamente al tema de casuística, ¿correcto? Bien. Entonces, la pregunta para cada uno de ustedes sería, porque tienen que ir a dar un examen y deben de saber qué cosa es una casuística. Entonces, una casuística viene a ser el estudio de situaciones reales o hipótesis. ¿Dónde se realiza eso? En el aula, donde se presentan desafíos pedagógicos relacionados con la comprensión lectora, la lectura, ¿no? Con los alumnos en el aula. También en referencia a producción de textos o expresión oral. Sabemos que comunicación tiene comunicación oral, expresión, ¿no? Producción de textos y la comprensión lectora. Entonces, esos son los puntos, los 3 puntos donde vamos a abarcar el día de hoy. Y todo esto evalúa ¿qué? La capacidad del docente para diagnosticar los problemas de aprendizaje y brindar una retroalimentación con un enfoque de aprendizaje activo basado en ¿qué? En la experiencia cotidiana del docente. Es por esta razón que siempre en los exámenes de nombramiento o ascenso de escala, ¿no? Toman en cuenta el desempeño del docente. Quiere decir, en ese examen de casuística, que plantean casos reales que suceden en el aula, ya sea en el área de comunicación, matemática, personal social, ciencia y tecnología, ¿no? A ver cómo el docente se desempeña en el aula y justamente son los casos que presenta y de acuerdo al dominio que tiene el docente, pues responde, ¿no? Pero a veces ocurre de que cuando el docente no tiene el dominio, ¿no? De los temas principales, ¿no? De lo que enseña en el aula, entonces tiene dificultad de poder, digamos, resolver. Entonces, debemos de saber también los componentes, cuáles son los componentes de la casuística. Uno de ellos, por ejemplo, es el antecedente. ¿Y qué es el antecedente? El contexto, el lugar donde se suscitan, ¿no? Las cosas, la enseñanza, ¿no? El desempeño del docente en la institución educativa donde ocurren todas esas cosas, ¿correcto? El otro componente es la situación. Y la situación viene a ser el problema. ¿Qué problemas presenta ese estudiante o de repente en el aula? ¿No? ¿Qué problemas se presentan en el aula? Y es por esta razón se dice, ¿no? Entonces, antecedente, que es el contexto, situación, que es el problema, y la pregunta. La pregunta, cuando uno se hace y luego toma una decisión, ¿no? Entonces se utiliza frecuentemente en cursos de ¿qué? De entrenamiento docente para evaluar ¿qué? La competencia clave. Entonces vamos a poner un ejemplo de, digamos, en lo que es producción de texto, dice, ¿no? Los estudiantes escriben un texto, ¿no? Vamos a poner un cuento, pero presentan digresiones, que viene a ser, se salen del tema. Digresiones quiere decir se salen del tema, ¿no? Y el problema de concordancia vendría a ser la parte gramatical. Entonces, la casuística pregunta cuál sería o cuál es la retroalimentación más pertinente para mejorar el texto que tendría que hacer el docente, para que el alumno no se salga del tema cuando está realizando una producción de texto. A eso se refiere, ¿no? Un ejemplo 2, comprensión lectora, en este caso, ¿no? Tras leer un texto, los estudiantes no logran realizar referencias, o inferencias, perdón, sobre el propósito del autor. Entonces, ¿cuál sería en este caso la pregunta? El caso pide identificar qué estrategia debe usar el docente para fomentar la comprensión profunda. Entonces, para mejorar la comprensión lectora de esos estudiantes, ¿qué puede hacer, no? Por eso dice la pregunta,
El caso pide identificar qué estrategia debe usar el docente para fomentar la comprensión profunda de qué, de la lectura que están haciendo, ¿no? Y un ejemplo 3 sería la expresión oral. Durante una asamblea, los estudiantes no respetan los turnos del aula. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Se analiza cómo el docente puede mediar para fomentar el diálogo respetuoso, ¿no? Entonces, en cada uno de estos 3 ejemplos están las preguntas, de acuerdo al componente, antecedente, situación y la pregunta, ¿no? Para tomar decisiones. Entonces, en nuestra frecuencia o en el diario, en el día a día que el docente se desempeña, también escuchamos términos donde quizás nos puede confundir, como también debo tener el dominio. Como por ejemplo, en vez de decir casuística, se puede escuchar estudio de casos, como también se escucha o se ve o se encuentran en algunos de los textos situaciones, ¿no?, de problema. O también se puede conocer como análisis pedagógico de casos. Y como, por último, casos pedagógicos. Esos son los términos que frecuentemente se escuchan en nuestro medio, en nuestro desempeño diario, en el aula o sea en primaria, en este caso estamos hablando en primaria, pero también aquellos docentes de secundaria cuando están en preparación o están en la frecuencia de estar siempre en contacto, interacción con otros docentes, en sus libros o en alguna preparación van a escuchar ese término, ¿no? Entonces se puede decir los elementos claves en estas evaluaciones incluyen que el análisis de retroalimentación reflexiva, el fomento de la unidad temática en los textos y la adecuación del léxico a la situación comunicativa. Eso vendría a ser como un resumen. Lo siguiente, por favor. Entonces aquí vamos a dar de manera así rápido casuística para el nivel de primaria en el área de comunicación. Capacitación docente orientada al docente de nombramiento, dice, ¿no? Y ascenso del Ministerio de Educación, del Perú Minedu. El material sintetiza casuísticas representativas del área de comunicación para el nivel primaria, fundamentadas en el currículo nacional de la educación básica y los insumos oficiales del Minedu, con enfoques en el análisis reflexivo, lo que acabo de decir hace un momento, y la aplicación pedagógica contextualizada. Y cuando decimos contextualizada significa que tengo que tomar en cuenta el contexto donde se encuentra la institución o los estudiantes donde interactúan. Esa es la parte fundamental que ustedes tienen que manejar el término, por favor. Siguiente, por favor. ¿Cómo está diseñada la estructura de esto del día de hoy? Estructura de la sesión que trabajamos o que trabajaremos hoy, dice, ¿no? Entonces, esta capacitación aborda los ejes temáticos más frecuentes en los exámenes de nombramiento y ascenso del Minedu, con énfasis en el área de comunicación primaria. A continuación se presentan las rutas de aprendizaje, que son 5. 1, marco curricular del área de comunicación. Ustedes lo saben perfectamente. Tenemos allí competencias, capacidades y estándares de aprendizaje según el Currículo Nacional de Educación Básica. Segundo, casuística de comprensión lectora, análisis de situaciones típicas del examen con niveles literal, inferencial y criteriano, o crítico, ¿no? Lo mismo. O sea, están ahí los 3 niveles de la lectura, ¿no es cierto? Casuística de producción de textos, estas situaciones significativas, planificación, textualización y revisión. Lo que se toma en cuenta en una producción de texto. A eso me refiero. Cada una de estas partes es lo que debe de tener el tema para que uno se pueda posicionar bien con las respuestas. Casualidad de oralidad. Interacción comunicativa y expresión oral en contextos escolares. La casuística de oralidad tiene que tener la interacción comunicativa y expresión oral en contextos escolares. Recuerden que siempre la interacción comunicativa es importante en los estudiantes. Y los tipos de comunicación tenemos la comunicación asertiva y la comunicación activa, ¿correcto? Y de ambas partes tenemos que escuchar. A los niños hay que enseñarles que hagan, escuchen, se comuniquen bien y nosotros los docentes, ¿no? A la misma
que tenemos que tener, así como le exigimos a los niños, también tenemos que ser nosotros los empáticos de poder escuchar a los niños, su comunicación, sus necesidades, intereses y necesidades que tienen. 5, recomendaciones y reflexiones finales, eso es lo que contiene, ¿no? La sesión. Estrategias metacognitivas para abordar el examen con seguridad y fundamento. Entonces, estos 5 puntos es lo más importante. Recuerden, cuando ustedes van a dar los exámenes, tienen que leer el marco curricular del área de comunicación, y si es de matemática, pues el marco curricular de matemática. Si es ciencia y tecnología, el marco curricular de ciencia y tecnología, y así por el estilo de cada una de las áreas. Y las casuísticas de comprensión lectora tienen que saber, ¿no? Si es en lectura, pues análisis de situaciones típicas de examen con niveles, o sea, los 3 niveles, ¿no? De la lectura. Literal, inferencial y criterial, ¿correcto? Las casuísticas de producción de textos se toma en cuenta en el día a día, en nuestras sesiones de aprendizaje, cuando se realiza, cuando se desarrolla el tema, pues se tiene que tomar en cuenta las situaciones significativas, la planificación, la textualización y la revisión, ¿cierto? Eso es lo que justamente exige también el Ministerio de Educación, ¿no? Y casuística de oralidad, o sea, la expresión oral, ¿no? Del niño o de la niña, ¿no? Las interacciones comunicativas que deben de tener y la expresión oral en contextos escolares, o sea, en la comunidad educativa. Y finalmente, recomendaciones y reflexiones finales, que allí se toma en cuenta las estrategias metacognitivas. O sea, las metacognitivas vienen a ser, y lo saben ustedes, que son las preguntas que se le enseña a los niños para que respondan, ¿no? De manera, digamos, sencilla, con sus propias palabras. Muy bien, siguiente, por favor. Entonces tenemos acá, de acuerdo a lo que hemos mencionado, el marco curricular del área de comunicación. ¿Qué es lo que nos pide? Según el Currículo Nacional de Educación Básica MINEDU 2016, actualizado en el año 2023, el área de comunicación en nivel primaria organiza el aprendizaje en torno a 3 componentes comunicativas fundamentales que son, ¿no? Que el docente debe dominar tanto en su didáctico como en su evaluación formativa. Uno de ellos es leer diversos tipos de textos escritos. Eso está en el marco curricular. ¿Qué nos pide? Capacidades, obtiene información, infiere, interpreta, reflexiona y evalúa. Implica procesar textos continuos y, ¿qué más? Discontinuos, en situaciones reales y escolares. Cuando habla situaciones reales, habla de situaciones del contexto. Y esos aprendizajes reales también tienen que ser en función de los lugares donde se encuentra el estudiante y la institución educativa. A eso se llama situaciones reales o aprendizajes reales. Escribe diversos tipos de textos. Eso nos pide capacidades como, por ejemplo, adecúa el texto, organiza y desarrolla ideas, utiliza convenciones del lenguaje, reflexiona y evalúa la forma y el contenido del texto producido. Eso nos pide de acuerdo al marco curricular. En lo que es referente a la comunicación oral, ¿no? Se comunica oralmente. ¿Qué nos pide? Las capacidades, dice, ¿no? Obtiene información del texto oral, infiere e interpreta, adecúa, organiza y desarrolla ideas, interactúa estratégicamente, reflexiona y evalúa. Eso nos pide los 3, ¿no? El marco curricular del área de comunicación. Y finalmente, pues, al pie tenemos la parte que nos dice, ¿no? Los estándares de aprendizaje describen el nivel esperado. ¿Al final de qué? De cada ciclo, de tercero, cuarto y quinto de primaria. En el examen, las casuísticas siempre deben vincularse al ciclo correspondiente al grado mencionado en la situación. Entonces, es importante de que saber toda esta parte del marco curricular de comunicación cuando uno va a encontrar el examen del área de comunicación y luego seguramente está el examen de ciencia, tecnología, matemática, personal social, etcétera, y todas las demás áreas. Entonces, es importante saber, por eso muchas veces no nos ubicamos en el marco curricular que nos pide, que nos exige,
Y cuando uno va a responder las preguntas, lamentablemente viene la duda, ¿no? Y la duda muchas veces nos traiciona y respondemos mal, ¿correcto? Bien, entonces tenemos siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a empezar con la casuística 1, en referencia de comprensión lectora, nivel inferencial. Ahí tienen ustedes la información y deben de estar atentos. Tenemos allí situación del examen, o situación que viene a ser a ver, ¿cuáles son los componentes de la casuística? ¿Quién me puede decir? Ya lo mencioné al inicio. Componentes de la casuística. 1, antecedentes. ¿Qué más? ¿Quién completa? 2, situación. Y 3, el celular reduzca la pantalla. No, estoy viendo, no me responde. No se ve nada, solo parece el título, dice, ¿no? Agrande, por favor, ¿ya? Agrande para que lo vea. Yo mencioné los componentes de la casuística. 1 es, a ver, el antecedente. 2 es la situación. Antecedente que viene a ser el contexto, el lugar. Y situación es el problema. Y al final, el número 3 es la pregunta. Y la pregunta es la decisión que uno toma para responder, ¿no? La pregunta. ¿Listo? Esto lo dije al inicio, en el momento del prólogo. Se supone que cada vez que uno va a dar el examen, ya tengo que saber de memoria que los componentes de la casuística son 3. Uno es el antecedente, que viene a ser el contexto. El número 2, la situación, que viene a ser el problema. Y el número 3 es la pregunta. O sea, de acuerdo a la pregunta cómo está, el docente toma la decisión de responder, ¿no es cierto? Esos son los componentes de la casuística. Entonces, estamos en la casuística 1. Amplíe, por favor, para ellos, para que se vea toda la pantalla si es posible, porque si no, no van a poder. En todo caso, les doy lectura. Situación del examen. Una docente, ahora sí, van a ir respondiendo ya. Una docente de tercer grado de primaria presenta a sus estudiantes el siguiente texto, narrativo breve. Miren, escuchen bien claro. El zorro hambriento vio unas uvas en el alto de una parra. Saltó varias veces, pero no pudo alcanzarlas. Al final se alejó diciendo, de todas formas, estaban verdes. La docente desea que sus estudiantes desarrollen la capacidad inferencial. ¿Cuál es la pregunta más pertinente para evaluar dicha capacidad? Opciones. 1. Puedo decir también A, ¿no? ¿Qué animal parece en el texto? 2. Que puedo decir también B. ¿Por qué el zorro dijo que las uvas estaban verdes? 3. Puedo decir C. ¿Cuántas veces saltó el zorro? 4. Puedo decir la D. ¿Dónde estaban las uvas? Vamos a analizar y la respuesta correcta. Dice, la opción B podría ser, o sea, el número 2. La pregunta, ¿por qué el zorro dijo que las uvas estaban verdes? ¿Podría ser la respuesta? ¿O podría ser cuántas veces saltó el zorro? ¿Cuál de ellos sería la respuesta? A ver. Milagros, el número 2, Lidia Teresa Vázquez Becerra. A ver, ¿quién dijo número 2? Contexto, no. Lidia Wilka también. ¿Quién dijo número 2? Me responde, abra su micrófono y me dice. Porque no se ve el nombre allí para poder ver. Buenas tardes. ¿Nelson? Sí, buenas tardes, Nelson Menacho. Sí, Nelson Menacho. Sí. Muy bien, buenas tardes. Aplauso para Nelson Menacho. Buenas tardes. Sí. Bueno, ante todo, buenas tardes a todo el grupo. Sí, justamente yo estaba viendo la parte del número 2, que es la B,
Porque Ajá. justamente las demás están en el texto, ¿no? Se ve en el texto las respuestas, pero las dos conlleva a que el niño reflexione más y diga por qué es ese color, ¿no? ¿Por qué va a ser verde? Claro, Justamente eso, güey. Sí, claro, gracias. el zorro da, o sea, da la impresión, uno, expresa su frustración, pero también la incapacidad, ¿no? De no alcanzar, eso viene a ser la frustración. Entonces, por eso dice, porque el zorro, ¿por qué el zorro dijo que las uvas estaban verdes? O sea, ha tratado de disimular su frustración que no pudo alcanzar, ¿sí? Entonces, en este caso, se está infiriendo, o es la parte literal. ¿Cuál de ellas es? ¿Es un análisis inferencial o es un análisis literal? Inferencial, doctora. Inferencial. ¿Quién dijo? Freddy Silva Robles. Muy bien. Aplausos. Claro, porque literal sería el número 1, el número 2, el número 3. ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿por qué? Porque las opciones, el 1, el 2 y el 3 vienen a ser niveles literales. No sería inferencia, tampoco criterial. ¿Listo? Y así por el estilo es lo que tenemos que saber nosotros reconocer. Siempre primero el antecedente, segundo la situación, en este caso lo que se ha visto con el zorro, y la 3 es la pregunta, ¿no? Entonces aquí, concepto clave para el examen, tenemos presente acá los 3 niveles de la lectura, que es nivel literal, inferencial y criterial que tenemos al pie. Entonces, por eso dice fundamento del Currículo Nacional de Educación Básica, dice capacidad, infiere e interpreta información del texto, competencia, lee diversos tipos de textos escritos. Minedu 2016, página 82. Entonces, eso es lo que siempre tenemos que conocer primero, el marco curricular del área. Llámese de matemática, comunicación, lo que cualquier área debemos de saber muy bien, con sus componentes claves. Si uno sabe con sus componentes claves y sabe los componentes de la casuística, y rápidamente va a poder comprender y responder las preguntas, ¿correcto? Siguiente, por favor. Allí tenemos casuística 2. Producción de texto. Situación significativa. Puede ampliar si puede, ¿no? Les doy lectura. Atiendan, por favor. Situación del examen. Una docente de 5º grado desea que sus estudiantes escriban una carta de solicitud dirigida al alcalde del distrito para mejorar los espacios de recreación del barrio. Antes de comenzar a escribir, la docente les pide que respondan a quién va dirigida, cuál es el propósito, qué registro lingüístico usaremos, en qué etapa del proceso de escritura se encuentra la docente y qué capacidad del Currículo Nacional de Educación Básica está desarrollando. El análisis y respuesta correcta. Vamos viendo. A ver, van mirando. Si no lo ven bien, puede ampliar. ¿Sí? ¿Está ampliado? ¿No se puede colocar un poquito más grande para ellos? Me refiero para ellos, ¿ya? Esa es su señal. Ya. ¿Están viendo claro? No, muy claro. Ya. No, no se nota. Ya, entonces les di la lectura en relación a la situación del examen. Ahora pasamos a análisis y respuesta correcta. La docente se encuentra en la etapa de ¿qué? De planificación, primera fase del proceso de escritura según el enfoque comunicativo. En esta etapa el escritor define el destinatario, el propósito comunicativo y el registro o tono adecuado. La capacidad desarrollada es adecua el texto a la situación comunicativa, que pertenece a la competencia escribe diversos tipos de textos, Minedu 2016, página 98. Es importante distinguir que la
Textualización es cuando el estudiante redacta el borrador y la revisión implica releer y mejorar el texto ya producido. Confundir estas etapas es uno de los errores más frecuentes en el examen. Tenemos aquí lo que son las partes, ¿no? Clave. Planificar, textualizar, revisar. Final dice, el proceso escritor no es lineal, es cíclico y recursivo. Un estudiante puede volver a planificar mientras textualiza o revisar mientras escribe. El rol docente es acompañar cada fase con retroalimentación oportuna, informativa, Minedu 2016. La pregunta es, en este caso, ¿cuál sería la respuesta? A ver, No hay alternativas, doctora. ¿cuál sería? Ahí está la respuesta. Vamos. Les vuelvo a dar lectura. Por favor. La situación del examen. Una docente del 5º grado desea que sus estudiantes escriban una carta de solicitud dirigida al alcalde del distrito para mejorar los espacios de recreación del barrio. Antes de comenzar a escribir, la docente les pide que respondan ¿a quién va dirigida? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué registro lingüístico usaremos? ¿En qué etapa de proceso de escritura se encuentra la docente y qué capacidad del Currículo Nacional de Educación Básica está desarrollando? Vamos, Betty. Planificación. Muy bien, en la etapa de planificación. Aplausos. Son con pequeñas trampitas. No lo van a encontrar a veces las opciones. Es planificación. ¿Por qué? Porque está bien descrito el antecedente y la situación también. ¿Sí o no? ¿Quiénes más han respondido a la planificación? A ver, Elizabeth, ¿ya? Raquel. ¿Quién más? A todas las maestras, aplausos, ¿sí? Aplausos a cada uno de ustedes. Y por eso es importante saber el antecedente, contexto, situación, el problema. Y la otra que es la respuesta, que viene a ser tomar decisiones para responder de acuerdo a lo que está planteado, ¿no? Bien, siguiente, por favor. En las casuísticas que nos presenta también el Ministerio de Educación siempre nos ponen con trampas, ¿verdad? Y las trampas también nos hace caer, carambas, ¿no? Estamos bien seguras, de repente una palabrita nos desvía al error, ¿no? Entonces, casuística 3, oralidad, interacción comunicativa. Tenemos el problema, o sea, la situación del examen. Por favor, agrande para que se vea el PPT, por favor. En el aula de 4º grado, la docente organiza un debate. Miren, escuchen bien. En un aula de 4º grado, la docente organiza un debate sobre el cuidado del medio ambiente. Durante la actividad, observa que un estudiante interrumpe constantemente a sus compañeros y otro no participa. La docente decide intervenir estratégicamente. ¿Qué capacidad de la competencia oral está evaluando y qué estrategias es más pertinente para desarrollarla? Análisis y respuesta correcta. Opción B, la capacidad interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Implica que el estudiante sepa participar en intercambios orales, respetando turnos, orales, roles y registros. El debate es una situación comunicativa que exige gestión de la interacción. La estrategia más pertinente es establecer normas de participación, turnos de habla, señales de escucha, tiempos y modelar la escucha activa
ya que la competencia oral no solo involucra hablar, sino también escuchar con propósito y respeto. Minedu 2016, página 88. Capacidades de la competencia oral. Obtiene información del texto oral, infiere e interpreta información, adecúa, organiza y desarrolla las ideas, interactúa estratégicamente, clave en esta casuística. Reflexiona y evalúa la forma y el contenido. ¿Cuál sería la respuesta correcta? 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál de ellos? No se ve bien. En las opciones de las respuestas dice, evalúa la protección oral, debe pedir al estudiante que hable más fuerte. En el número 2 dice, evalúa la interacción estratégica, debe establecer turnos de habla y normas de escucha activa. Número 3, evalúa la comprensión oral, debe hacer preguntas sobre lo escuchado. Número 4, no responde a ninguna competencia del Currículo Nacional de Educación Básica. Vuelvo a leer la situación del examen, ¿ya? En un aula de 4º grado, la docente organiza un debate sobre el cuidado del medio ambiente. Durante la actividad, observa que un estudiante interrumpe constantemente a sus compañeros y otro no participa. La docente dice intervenir estratégicamente qué capacidad de la competencia oral está evaluando y qué estrategias es más pertinente para desarrollar. Entonces, las opciones son: 1, evalúa la producción oral, debe pedir al estudiante que hable más fuerte. ¿Será esa? 2. Evalúa la interacción estratégica, debe establecer turnos de habla y normas de escucha activa. ¿Será esa? Número 3. Evalúa la comprensión oral, debe hacer preguntas sobre lo escuchado. ¿Será esa? Número 4. No responde a ninguna competencia del Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Cuál de las opciones? El 1, el 2, el 3. Puedo decir opción A al 1, opción B al 2, opción C al 3, opción D al 4. ¿Cuál de ellas? La segunda. B. 2. A ver, ¿quiénes dicen la segunda? Freddy, ya, Rocío, Nidia, segunda. Entonces, si está haciendo, ¿no?, el debate, dense cuenta. El antecedente, tienen que tomar en cuenta la situación, ¿no? Si está haciendo la maestra un debate y alguien interrumpe durante la actividad, observa que un estudiante interrumpe constantemente a su compañero y otro no participa. Entonces, la docente decide intervenir estratégicamente. Entonces, la pregunta dice, ¿no?, ¿qué capacidad de la competencia oral está evaluando y qué estrategias es más pertinente para desarrollarla? Ah, la segunda dice, la estrategia sería evalúa la interacción estratégica, o sea, la participación activa, ¿no? Debe establecer, ¿qué cosa? Normas para el desarrollo de esa sesión. Por eso Sí. les digo, en muchas ocasiones existe un tema de convivencia en el aula de manera general. Eso es para la presentación, para los directivos. Pero cuando desarrollan ustedes diariamente sus temas de cualquier área, inmediatamente antes de empezar el desarrollo de la sesión, la presentación, todo lo demás, tienen que establecer normas de convivencia del desarrollo de esa sesión, de ese tema, de ese momento, con la participación de los niños. En la pizarra anotan ustedes o en un papelote, ¿no? A ver, vamos a hacer nuestra norma de, no, pero ya tenemos ahí la pared. No, esa es la norma general que dice, ¿no? Cuando llegan, debe llegar puntual, etcétera, etcétera, otras cosas, ¿no? Pero en este momento vamos a desarrollar nuestro tema y queremos establecer normas. ¿Qué pasa? Lo que está sucediendo en este momento. Están haciendo un debate, pero no estableció norma. Entonces, ¿qué le quedó a esta maestra? Ah, la docente decide intervenir estratégicamente. Entonces, ¿qué debe de hacer? Pues una estrategia que es la más correcta. Debe establecer turnos de habla, normas de escucha activa, o sea, la norma de convivencia para el desarrollo de esa sesión.
Por eso es la respuesta correcta, el número 2, o sea, opción, en este caso, si le pongo la letra A, B, C, D, ¿no? Sería la D, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, no se olviden, nunca, jamás en su vida se olviden, cada vez que desarrollan un tema determinado en su aula, inmediatamente antes de dar inicio al desarrollo, porque la sesión tiene sus 3 partes, inicio, desarrollo y cierre. Entonces, antes de iniciar esa parte, establezcan la pequeña norma de convivencia, pero con la participación de ellos. A ver, vamos a desarrollar nuestro tema, pero queremos establecer nuestra norma de convivencia para el desarrollo de este tema. ¿Cuál de ellos sería? Ustedes escriben, a ver, participen, les dirá de repente, ¿no? Escuchar a la, ¿no? A la profesora, ya, escuchar a la profesora. Otro, escuchar, respetar las ideas de mis compañeros, ya, es respetar las ideas de los compañeros. Otro, de repente les diga, levantar la mano para participar activamente. Muy bien, 3 nada más. Entonces lo ordenan. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no respetan esto, lo que ustedes han establecido? Medidas correctivas. A ver, ¿qué medidas correctivas haríamos mientras que alguien no respeta esto que ustedes han tomado acuerdo? Que cante, dicen de repente. Mira, que cante. Otro, que pida disculpas, que pida disculpas. De repente otro día, no, que saltes 20 veces, ¿no? Ya, bueno, 3 cosas o 2 cosas así, bien precisas. Entonces, cuando sucede esto, ellos ya saben que tienen que hacer. La medida correctiva tiene que cantar. Y los niños a veces un poco que no tienen, ¿no?, deseos de cantar en el aula solos. En grupo podrían hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas normas en el desarrollo de las sesiones de clase, pues te permite desarrollar sin ningún problema porque saben que en ese desarrollo de clases hay una norma establecida por ellos por ese día. Muy aparte de lo que ya existe en la pared, una norma general desde el mes de marzo, que cada vez que vienen a hacer un monitoreo ven, ¿no?, la ambientación del aula, las normas de convivencia, digamos, los valores y todo lo demás, ¿no?, etcétera. Eso es lo que quería enfatizar para que ustedes tengan en cuenta. Bien, entonces, hemos dado respuesta que es el número 2, ¿correcto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pasamos al siguiente. Tenemos aquí casuística 4, donde dice evaluación formativa en comunicación. Agrándelo, por favor, si está, ¿no? Bien. Entonces, dice, la evaluación formativa es uno de los ejes transversales más evaluados en el examen de nombramiento. Los docentes deben demostrar que comprenden su diferencia con la evaluación sumativa y que saben seleccionar instrumentos adecuados para cada competencia comunicativa. Cuando hablamos de ejes transversales, significa esos ejes transversales atraviesan por todas las áreas. Y por eso se dice formativa, porque la evaluación formativa viene de la evaluación humanística, que se tiene que tomar en cuenta un todo, así conforme la educación, ¿no?, debe de ser integral, igual también la evaluación, ¿correcto? Entonces, situación del examen, dice, ¿no? Presten atención, porque después tienen que dar respuesta, ¿correcto? Una docente del segundo grado desea saber si sus estudiantes están progresando en la competencia. Lee diversos tipos de textos escritos. Durante una sesión de lectura, les pide que respondan 3 preguntas en una ficha. Una literal, una inferencial y una de opinión. Al revisar las fichas, la docente escribe comentarios personalizados en cada una. ¿Qué tipo de evaluación está realizando y cuál es su propósito principal? Análisis y respuestas correctas. Vamos a dar lectura. Dice, la docente realiza evaluación formativa. Su propósito no es calificar ni emitir juicio final, sino obtener evidencias del aprendizaje para retroalimentar al estudiante y ajustar su práctica pedagógica. Los comentarios personalizados construyen retroalimentación descriptiva, la más efectiva según Minedu 2020. El instrumento utilizado es una ficha de comprensión lectora. Es diferente de una lista de cotejo.
que verifica presencia, ausencia de indicadores, o una rúbrica que describe niveles de logro. Entonces, clave del examen. La evaluación formativa siempre está al servicio del aprendizaje, no de la promoción o calificación del estudiante. Minedu 2016, página 177. Tenemos allí lo que son lista de cotejo, o sea, los instrumentos, rúbrica, portafolio. ¿Qué nos dice qué es la lista de cotejo? Registra el estudiante, registra si el estudiante logra o no determinados indicadores observables. Su útil o es útil para verificar habilidades específicas de lectura o escritura. Eso dice lista de cotejo. Quiere decir, la lista de cotejo es un instrumento cerrado. Sí, no, sí, no. Usted cuando califica, ¿no? El estudiante si marcó el no, el sí, el no. Ahí no te da opción para que tú le puedas poner, deberías revisarlo para responder. No te pone, ¿verdad? Entonces, no podemos, por favor, el PPT tiene que estar agrandado, por favor, ¿ya? Bien. Rúbrica. Describe niveles de logro con criterios detallados. Ideal para evaluar producciones escritas u orales con múltiples dimensiones de calidad. Eso nos dice la rúbrica. Describe niveles de logro con criterios detallados. Ideal para producciones, ¿no? Para evaluar producciones escritas u orales con múltiples dimensiones de calidad. Eso nos dice. Y el portafolio, ¿qué es? Colección de evidencias del estudiante a lo largo del tiempo. Permite observar el progreso en la escritura o en la lectura de manera longitudinal. Bien. Entonces, se le ha dado lectura y se quiere saber qué tipo, cuál sería la respuesta. ¿Qué tipo de evaluación está realizando y cuál es su propósito principal? Esa es la pregunta. Uno de los componentes de la casuística. Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta? Vamos. Portafolio. ¿Perdón? Portafolio. ¿Qué tipo de evaluación? Recuerden que el portafolio es un archivo. No es un instrumento. ¿Qué tipo de evaluación? ¿Vuelvo a dar lectura? ¿Sí? Rúbrica Para sería. que escuchen. Rúbricas. Pues son rúbricas. Las rúbricas de observación. Las rúbricas es una evaluación. Lea, maestro. No, es un instrumento de evaluación la rúbrica. Ya, pero ¿qué tipo de, estamos hablando en este momento, qué tipo de evaluación? Vuelvo a leer, parece que no han prestado atención. Dice, una Evaluación docente de diagnóstica. segundo grado desea saber si sus estudiantes están progresando en la competencia, lee diversos tipos de textos escritos. Durante una sesión de lectura, les pide que respondan 3 preguntas en una ficha. Una literal, una inferencial y una de opinión. Al revisar las fichas, la docente escribe, o sea, mira, al revisar las fichas, la docente escribe comentarios personalizados en cada una. ¿Qué tipo de evaluación está realizando? Rúbrica. Formativa. Rúbrica. Evaluación formativa. Formativa. ¿Qué tipo de evaluación? Formativa. ¿Quién dijo formativa? ¿Rosa Pilar? Sí. Elizabeth Príncipe también dice formativa. ¿Quién más? Jocelyn Menacho, formativa. Muy bien, las maestras que dijeron formativa, efectivamente está haciendo una evaluación formativa. Mire lo que dice aquí. La docente escribe comentarios personalizados en cada una. Entonces la pregunta dice, ¿qué tipo de evaluación está realizando? Hasta ahí sería la evaluación formativa. ¿Y cuál es su propósito? Hay otra pregunta. ¿Y cuál es su propósito principal?
hacer una ¿qué? Retroalimentación. Una retroalimentación. ¿Qué tipo de retroalimentación? Descriptiva. Descriptiva. Descriptiva, muy bien. Tienen que leer, ¿ves? Entonces, recuerden, para que sea una evaluación formativa, tiene que ser cuando una docente se preocupa y le dice, tú eres muy estudioso, pero lee bien, tú puedes volver a responder correctamente. Entonces, ¿qué está diciendo? O sea, está preocupándose la docente para que el estudiante se estimule con esas palabras, ¿no? Que él sí puede. Entonces, está dándole su formación, digamos, formativa, la evaluación formativa, pero más allá de la formativa, es una evaluación humanística de calidad. Por eso nosotros en primaria, inicial, secundaria, tenemos la escala de la evaluación que viene a ser el AD, ¿no? El A, la B y la C. Son letras, no son números. ¿Correcto? Bien. Entonces, sería la respuesta correcta, evaluación formativa, porque la docente escribe comentarios personalizados en cada una de las fichitas de los niños. Y la otra sería la retroalimentación descriptiva, está retroalimentando. Si le ha puesto, ¿no? Tú puedes, ¿no? Porque tú eres una niña estudiosa, mira que siempre te preocupa, qué sé yo, las palabritas que le puede poner de incentivo, ¿no? Entonces, una retroalimentación descriptiva, porque son niños, de repente 2, 3 niños, ¿no? Dependiendo. Muy bien. Elizabeth, formativa, la evaluación no es inicio, proceso, logrado. Sí, pues, pero las escalas se le pone inicio, proceso, logrado, pero existe la C, la B, cuando tú vas a poner en el registro, ¿no? Tienes que poner las letras, en qué escala se encuentra. A, B, C, D o A, D, en cuál de ellas, ¿no? Maestra. Bien. Correcto. Muy bien, maestra. Claro, está correcto lo que dice, solamente... Maestra, una consultita. Dígame. Se refiere a retroalimentación descriptiva porque la profesora escribe en cada uno de sus cuadernos de los niños, o sea, la recomendación, lo que está mal, ¿no? Ajá. ¿Por eso es retroalimentación descriptiva? Claro, claro. Retroalimentación descriptiva, porque le está describiendo y a la vez eso viene a ser la evaluación formativa, porque le está dando una opción. Ajá. Ya, gracias. Así. Bien, entonces, ¿está claro hasta ahí? Siguiente, por favor. Póngale en grande, gracias. Casuística 5. Tenemos el enfoque comunicativo y situación significativa. Entonces tenemos aquí situación del examen. ¿Listo? Un docente de 6º grado planifica una unidad didáctica para que sus estudiantes elaboren un mural sobre los problemas ambientales de su comunidad. ¿Correcto? Y luego dice, los textos serán leídos por familiares en una feria escolar. La pregunta, ¿cuál de los siguientes enunciados describe mejor el enfoque pedagógico que sustenta esta actividad? Las opciones son, enfoque por competencias, porque los estudiantes producen un texto académico. Número 2, enfoque comunicativo porque los estudiantes usan el lenguaje con un propósito real en una situación auténtica. Número 3, enfoque constructivista porque los estudiantes construyen su propio aprendizaje. Número 4, enfoque por proyectos porque hay un producto final visible. Vamos a leer análisis y respuestas correctas. Opción B, el enfoque comunicativo que sustenta el área de comunicación que en el Currículo Nacional de Educación Básica plantea que el lenguaje se aprende usándolo en situaciones reales y con propósito auténtico. En este caso, los estudiantes escriben para comunicar algo a una audiencia, sus familias, lo que otorga sentido genuino al acto de escritura. Aunque la opción C y D detienen
tienen elementos válidos. El Currículo Nacional de Educación Básica identifica específicamente el enfoque comunicativo como el fundamento del área. Minedu 2016, página 56. No se debe confundir el enfoque del área con el enfoque pedagógico general. Eso nos recomienda Minedu. Y al final nos dice, el enfoque comunicativo implica propósito real, destinatario, auténtico, contexto significativo y uso funcional del lenguaje Minedu 2016. Características del enfoque comunicativo en el Currículo Nacional de Educación Básica. Tenemos uso del lenguaje, uso real del lenguaje. Los estudiantes leen, escriben y hablan con propósitos genuinos que trascienden el aula y se insertan en situaciones de la vida cotidiana y comunitaria. Variedad de tipos textuales. Se trabajan textos genuinos, discontinuos, literarios y no literarios, formales e informales, según las necesidades comunicativas del contexto. Y finalmente, reflexión sobre el lenguaje. No se excluye el estudio de la gramática y la ortografía, pero estos se abordan al servicio de la comunicación, no como un fin en sí mismo. Entonces, volvemos a las opciones. ¿Cuál de estas preguntas sería la correcta? El 1, 2, 3, el 4. ¿Cuál de ellos? Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Está compartiendo en el cual al costado salen las respuestas, es lo que he notado. A ver. Con la respuesta, usted está compartiendo pantalla con la respuesta la alternativa que es correcta. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces la correcta? La 2. Pero muy creo bien, qué bueno que se ha pero dado cuenta. claro, eso es lo que estoy observando y por eso que muchos colegas de repente se han percatado en eso también y por eso ya están contestando, pero creo que sería muy bueno, claro, pero sería muy bueno que no lo compartiera, ¿no? Para poder, como se dice, analizarlo mejor y poder ver en qué nos estamos equivocando, y la ¿no? siguiente ya no se le ha puesto, ahora lo van a ver ustedes. Ya, está bien, gracias. Ajá. Eso era para que ustedes vayan endulzándose un poco, ¿no? Bien, entonces, antes de pasar, en el área de comunicación, recuerden que siempre tienen que tener el dominio de, ¿no? De lo que es de la comprensión lectora, cuando van a trabajar. Y también las capacidades, ¿no? La parte oral, la parte, digamos, de que, a ver, la otra, completen. Oral, ¿qué más? Escribe. Escribe y lee. Lee. ¿Qué más? ¿Hay algo más? No, ¿no? Entonces, en eso hay que tener bastante cuidado y sobre todo lo que son contenidos transversales también, porque es importante saber, ¿no? Porque si no lo saben, el marco curricular y muchos, y a pesar, ¿no? Se le está haciendo un poco fácil, eso es con la finalidad de que les guste. O sea, se le da el caramelo tanto a los niños cuando les va a gustar, ellos van a tener el dominio. Es igual en la casuística también, ¿no? Se le da para que se vayan dando cuenta, uno va analizando y después ya se le da la dificultad, ¿no? Ese es el sentido. Entonces, en este caso, en la casuística 5, hemos visto, claro, yo quería que alguien me dijera eso, pero al inicio no se han dado cuenta, porque si se hubieran dado cuenta, sí me hubieran dicho. En la anterior, igual, tuvieron dificultad. Quiere decir, no se dieron cuenta. Pero hay una maestra que recién se ha dado cuenta cuando estamos en el número 5. ¿Sí o no? ¿Sí o no, estimadas maestras y maestros? Correcto, maestro. Así es. A ver, ahora díganme cuáles son los componentes de la casuística. Vamos. La evidencia, situación y preguntas.
Componentes de la casuística. Los dígame. antecedentes, el contexto, la situación es el problema y finalmente las preguntas. Ya. Antecedentes, ¿ya? Antecedente, que significa contexto. Sí, ¿Qué más? ese es el uno. Situación, que viene a ser el Problema. problema. Muy bien. Antecedente. La situación. Respuesta, que viene a ser ¿qué? Mediante las preguntas que se hacen. El momento para tomar decisiones para responder, ¿no? En esa parte. Entonces, eso tener en cuenta. Y también saber identificar en una situación del examen los propósitos de la lectura. Y ustedes saben cuáles son los propósitos cuando le quieren enseñar a los alumnos, ¿sí o no? Cuando le formula, a ver, hoy aprenderemos a leer, dice, ¿no? Textos, o el cuento, por decir, ¿no? Es el elefante Bernardo. Hoy identificaremos las partes del cuento, de repente también, ¿no? Entonces, ese es el propósito. Con solamente hablar del propósito, se da cuenta el estudiante qué es lo que va a trabajar. Entonces, es importante también reconocer en el momento de los exámenes, saber qué cosa es un propósito. Pero si no sabe qué es un propósito, obviamente no va a tener dificultad. Y si no sabe qué es un antecedente, que es el contexto donde se desenvuelve toda la problemática, y cuando se habla de situación, entonces es el momento, el conflicto, ¿no? El problema. Tiene que saber. Entonces, todo eso es importante, porque de lo contrario, pues, el examen fracasa. De repente tienen la idea, pero resulta que no saben los 3 puntos, los componentes de la casuística. No saben las claves de cada una. Por ejemplo, en la lectura, las claves, ¿cuáles son? Los niveles, ¿no? ¿Y cuáles son los niveles? Mencióneme. Textual, inferencial, criterial. No. Nivel literal. Literal. ¿Qué más? Nivel inferencial. Inferencial. Y criterial. Y criterial. ¿Ve? Entonces, esos son los que tienen que manejar en cada una de ellas. En este caso, por ejemplo, habíamos hablado cuando era de la evaluación formativa, habíamos mencionado lista de cotejo es un instrumento. La rúbrica también, pero en la rúbrica están los criterios de evaluación para el docente para el momento de monitoreo. El portafolio no es una evaluación, es un libro, un folder, pero están las evidencias, los trabajos, ¿verdad? Así es. Entonces, en la lista de cotejo es cerrado, no es abierto. Pues para una evaluación formativa, sí me permite escribir, ¿no? Ciertas cosas de decirle al estudiante y por eso se dice formativa, porque tomo en cuenta de repente alguna fortaleza de este estudiante y le digo para que él se mejore y ¿no? Se preocupe más. Pero en la lista de cotejo no puedo hacer eso. Simplemente el niño marcó sí, no, y no, pero es cerrado. Pues eso tienen que saber diferenciar porque les va a venir este tipo de preguntas. ¿Sí? Bien. Y les puede confundir el portafolio. Y portafolio lo marcan, listo, ya no malograron la evaluación formativa con portafolio, ¿no? El portafolio ya lo utilizaría de repente para la evaluación sumativa, ya no, doctora. Claro, podría ser para que me permita de repente retroalimentar, tomando en cuenta cómo empezó, ¿no? Al inicio y cómo está llegando, ¿no? Para esas cosas, pero para una evaluación ya, digamos, formativa, no, sumativa, sí, que me va a permitir planificar mucho mejor, ¿no? Mis retroalimentaciones. Así es. Entonces, esa parte bastante hay que diferenciar, ¿no? ¿Qué es portafolio? ¿Qué es la rúbrica? ¿Qué es la lista de cotejo? Recuerden que la lista de cotejo está todos los días así, al final de su sesión. Y en la lista de cotejo están la lista de sus alumnos, están con los criterios de evaluación. Y también recuerden, porque hay una parte también, les quiero antes de pasar, sucede que el ministerio, recuerden, cuando estuvimos en el COVID, en el tiempo del COVID,
nos exigía y nos pedía de que los propósitos y los criterios de evaluación que se le envíe un día antes a los estudiantes. ¿Recuerdan o no? Sí, para que vengan previstos de lo que van a ser evaluados. Y ahora, yo veo en estos últimos tiempos, después del COVID, los docentes se olvidaron, ya no mandan los propósitos, tampoco envían los criterios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, está en la normativa. Y eso también viene en algún momento, en alguna parte del examen lo pueden considerar. ¿Por qué? Porque los criterios siempre, junto con el propósito, hay que enviarle un día antes para que los estudiantes, como usted lo ha dicho, vengan ya preparados. Oh, claro, ellos no se van a preparar pues como el docente, sino ya tengan nociones de lo que van a trabajar. Y los criterios de evaluación les sirven como la maestra o el maestro le va a evaluar, porque está allí. 2 o 3 criterios que puede existir, está. Entonces, por decir uno de los criterios que diga, a ver, formúleme un criterio, ¿alguien de ustedes? Vamos, un criterio. Puede ser. Infiere las ideas importantes del texto, podría ser. ¿Identifica? Infiere las ideas sobre una parte de un texto, podríamos decir. Ya, infiere. Puede decir más bien, identifica las partes importantes del texto, también está bien, ¿ya? Entonces, eso por ejemplo, si le manda una de esas, que se trate de una lectura, identificar las partes del texto, entonces tengo que leerlo, van a dar un texto. Ya sabe ya que tengo que saber identificar las partes del texto, de repente lo más importantes, ¿no? O puede decir de repente, otro indicador de evaluación. Identifica los personajes principales. Muy bien, identifica los personajes principales del texto. Entonces, uno identifica los personajes principales del texto, el otro de repente identifica las partes del texto, o puede decir, identifica cuántos párrafos tiene el texto, ¿no? Entonces, los niños al ver una lectura, de repente con 5 párrafos, 4 párrafos, no lo sé, ya sabe cuántos párrafos. El último puede decir en cuál, ¿no? Reconoce, de repente hay algo muy importante en uno de los párrafos, puede decir, reconoce, por decir, el elefante Bernardo dijo, yo no voy a ayudar nunca a nadie. Entonces el niño, para encontrar esa palabra, yo nunca voy a ayudar a nadie, tratándose que la lectura sea del elefante Bernardo, pues va a empezar a buscar párrafo por párrafo para tener que leerlo. ¿Qué le hace a ese niño para que suceda esto, de buscar párrafo por párrafo esa palabra que le puse? ¿Qué le motiva? Buscar la respuesta dentro del texto. O sea, leer. Quiera o no, va a tener que leerlo, ¿no es cierto? Porque va a tener que ver en qué párrafo se encuentra esa palabra que le puse, en qué párrafo se encuentra lo que dice el elefante Bernardo, yo nunca voy a ayudar a nadie. Entonces, allí, por ejemplo, una evaluación muy bonita. Entonces dirá pues el niño, ¿no? Se encuentra en el párrafo número 3, ¿no? Un ejemplo. Así es. Y todavía para engañarle un poco más chico se le puede poner la letra, ¿no? Entonces los niños van buscando, ¿no? Entonces se le incentiva la curiosidad de encontrar esa palabra. ¿Cómo es posible que dijo esto el elefante Bernardo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, y así por el estilo, pues uno va, digamos, estimulando a los estudiantes de que puedan, digamos, mejorar y sobre todo, ¿no? Preocuparse por la lectura, pero con lecturas en caso de comunicación, ¿no? Para que puedan, digamos, tener ese gusto, ese placer por la lectura, con lecturas cortas, pero sobre todo, digamos, que sean del contexto. Por eso se dice aprendizajes del contexto y también
digamos, enseñanzas que el docente planifica que sean reales y aprendizajes reales. Cuando habla de reales, se refiere, quiero que se pongan en la cabeza, cuando habla de reales, el ministerio está hablando del contexto. Cuando habla aprendizajes reales, está hablando algo que ustedes hayan planificado, un tema de su contexto del niño. Dice que no, jamás pueden enseñar de, digamos, aprendizajes reales que no sean. No va a ser real, en todo caso será significativo, pero más no real, si es que usan otros conceptos, o perdón, otros contextos que no sean los de los niños. Eso lo van a encontrar en la misma, en el mismo marco curricular. Eso va una recomendación para que ustedes, en el momento de dar el examen, aprendizajes reales, recuerden siempre, se refiere a su contexto. Por eso en la casuística también, antecedentes es el contexto. Situación es el problema. Y la pregunta es la parte decisiva, ¿no? A tomar. Bien, entonces hasta aquí hemos quedado claros, ¿verdad? Siguiente, por favor. Casuística 6. Estándares de aprendizaje y ciclos en primaria, dice. Está grande, ¿no? Para que vean todo. Se ve bien, ¿no es cierto? No, ¿sí? Ya. Entonces les doy lectura. Dice, una de las confusiones más frecuentes en el examen es la asignación incorrecta en los ciclos a los grados del nivel primaria. El docente debe manejar con precisión la correspondencia entre grado, ciclo y estándar de aprendizaje para cada competencia comunicativa. Ciclo 3, o sea, primer y segundo grado, ¿sí o no? Primer y segundo grado de primaria, estándar de aprendizaje al final del ciclo. El estudiante lee textos de escritura simple con imágenes y sin ellas. Así dice para primero y segundo grado. El número 2, que viene a ser el ciclo cuarto, o sea, tercero y cuarto grado. Tercero y cuarto grado de primaria estándar, que viene a ser el estudiante lee textos de estructura más compleja, con vocabulario variado y algunos términos desconocidos. Y ciclo quinto, dice, para quinto y sexto grado de primaria, ¿no? El estándar dice, el estudiante lee textos que representan opiniones, puntos de vista y argumentos en situaciones más formales. Si se dan cuenta del primer ciclo, segundo ciclo, que decimos, ¿no? Ciclo segundo, ciclo tercero. No debemos de pronunciar, dice, tercer ciclo, cuarto, no, sino ciclo tercero, ciclo cuarto, ciclo quinto. Así dice, debemos de hablar. Entonces, en esos tres hay diferencias. ¿Qué va aumentando allí? el nivel de complejidad, Miss. Ah, la gradualidad, ¿no? El Sí, nivel claro. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, la casuística ahora sí viene frecuente en el examen. Dice, una docente planifica una sesión, por eso tiene que comprender el ciclo, porque les va a venir tal vez esto mismo. ¿Ya? Entonces dice, una docente planifica una sesión para que sus estudiantes de cuarto grado identifiquen el punto de vista del autor en un artículo de opinión. La pregunta dice, ¿esta actividad corresponde al estándar de aprendizaje del ciclo correcto? Volvemos a leer. Una estudiante planifica una sesión para que sus estudiantes del cuarto grado identifiquen el punto de vista del autor en un artículo de opinión. ¿Esta actividad corresponde al estándar de aprendizaje del ciclo correcto? La respuesta. No. Puede ser que sí, puede ser que no. No necesariamente, dice, ¿no? Identificar el punto de vista del autor de manera reflexiva y crítica es una demanda del ciclo quinto y sexto.
En el ciclo cuarto, tercero y cuarto, el estándar indica que el estudiante infiere e interpreta información, pero con texto de menor complejidad argumentativa. Adelantar demandas sin andamiaje puede generar frustración en los estudiantes. Al otro lado dice, error frecuente en el examen. Confundir el nivel de la demanda cognitiva con el estándar del ciclo lleva a respuestas incorrectas. El examen evalúa que el docente sepa graduar las exigencias según el ciclo y grado, no solo según sus propias expectativas. Recuerda, los estándares del Currículo Nacional de Educación Básica no son metas mínimas, son descripciones del nivel esperado al final del ciclo. Un estudiante puede estar, por ejemplo, en proceso por encima del estándar. Fuente, Ministerio de Educación, 2016, Currículo Nacional de Educación Básica, Lima, dice, ¿no? Ministerio de Educación, Lima. Entonces, si yo dije al principio, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5, ya saben ustedes las gradualidades y en función a eso viene, digamos, la casuística frecuente del examen. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Vuelvo a leer. Una docente planifica una sesión para que sus estudiantes de cuarto grado identifiquen el punto de vista del autor en un artículo de opinión. Esta actividad corresponde al estándar de aprendizaje del ciclo correcto. ¿Qué dice en el cuarto grado? Tercer y cuarto grado de primaria estándar dice, el estudiante lee textos de estructura más compleja, con vocabulario variado y algunos términos desconocidos. ¿Qué dice la casuística? Una docente planifica una sesión para que sus estudiantes de cuarto grado identifiquen el punto de vista del autor en un artículo de opinión. ¿Puede ser o no puede ser? ¿Cuál sería la respuesta? No, mis, ese es para cuarto. Para el quinto, perdón, para el quinto. Para quinto, ¿quién dice? A ver, Joseph dice no, Ernesto Morales dice no, no es para quinto, pero estamos con cuarto. Ah, no, ¿qué quiere decir? Eso es para quinto, ajá, ya, eso no es de quinto ciclo, ya. Ciclo quinto tendría que decir, ¿no? Teresa Vázquez dice falso, así. Vamos. ¿Cuál sería la respuesta? Le voy a dar 5 minutos para que analice. Bien, pasó los 5 minutos. A ver, todavía, ¿no? ¿Quién abre su micrófono y me dice? A ver, Rocío, ¿qué me dice? Rocío Julca. Rocío Julca, ¿para qué grado es? ¿Para qué ciclo? No, maestra, es para el quinto ciclo, o sea, podría ser quinto sexto de primaria. Para quinto o sexto grado de primaria. ¿Por qué?
A ver, Porque ¿quién tiene responde el por qué? Vamos. Doctora, de acuerdo al estándar que ha leído, Ah, es un texto de opinión que corresponde a quinto y sexto grado. En cambio, para tercer y cuarto cuarto ciclo, todavía no corresponde de repente los textos instructivos, muy bien, textos argumentativos. profesor Freddy, maestro. Claro, en el quinto ciclo dice, quinto y sexto grado de primaria, el estándar dice, el estudiante lee textos que representan opiniones, puntos de vista y argumentos en situaciones más formales. Aplauso para el profesor, ya lo fundamentó. La otra maestra dijo que era para ciclo quinto, también a los que dijeron quinto, pero no lo fundamentaron. Recuerde, para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes hay que utilizar las repreguntas. Se le hace la pregunta y la repregunta. Entonces, le hice la pregunta, me dijeron para quinto ciclo, pero la repregunta era, ¿por qué? Y me lo fundamentó el maestro, ¿cómo se llama? ¿Tu nombre, por favor? Freddy, creo. Sí. Freddy Silva, doctorita. Freddy Silva, muy bien. Así de esa manera, como le estoy haciéndolo con ustedes, usted también hace en su aula con sus alumnos. Recuerde, el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes se hace a través de preguntas, repreguntas, cuando es, digamos, lectura. Pero si son otros casos, así como de casos reales de su entorno puede ser, entonces hacen lo siguiente. A ver, estimado alumno, cuéntame, el día de hoy, ¿has visto algún caso? ¿Te sucedió algo? Sí, empiezan a contar, ¿correcto? Ya, una vez que han contado, dice, ¿qué opinas tú de lo que le ha pasado a tu compañero? Entonces, la respuesta sale de ese compañero y de repente es la adecuada o puede ser correcta. Entonces, hace otra repregunta a otro compañero. ¿Estás de acuerdo con lo que dice tu compañero o qué opinas tú? Ciclo tercero, ciclo cuarto. ¿Perdón? Debemos de hablar. Entonces, ¿puede darle volumen, por favor? ¿Qué va a afectarlo ahí? El nivel de complejidad, Miss. La gradualidad. Sí, Claro. Bien, o sea, ahora, las estrategias son diversas. Estamos hablando ahora solamente de preguntas, repreguntas, cómo se hace en, digamos, casos. Pero también hay otras estrategias, ¿no? Aumentar el nivel de complejidad, la gradualidad, etcétera. Pero también puedo hacer uso de otro tipo de estrategias, como por ejemplo. Ciclo cuarto. Un favor, ¿se puede acercar más a su micrófono? ¿Hola? Bien. Gracias, maestra. Entonces, en este caso, miren, cuán importante es conocer lo que son los estándares de cada ciclo. Ciclo tercero, ciclo, ¿no? Cuarto, ciclo quinto. Y eso viene en el examen. Pero si yo desconozco los estándares, entonces ya he sido desaprobada con esa pregunta. Entonces, miren cuán importante es conocer las capacidades, los estándares, conocer los componentes de la casuística, saber en qué consiste un propósito y cómo se formulan los criterios de evaluación, manejar, saber qué cosa es una evaluación formativa. La sumativa es distinta, pues, ¿no? Que lo voy a sumar todo, ¿no? Pero la formativa, ¿en qué consiste, no? Pues eso nos va a venir de hecho, de cajón, siempre. ¿Correcto, maestras y maestros? ¿Hasta aquí quedó claro? Sí, Clarito, muy maestra, clarito, doctora. muchísimas gracias, muy claro, sí. Gracias, maestra. Bien. Entonces, por eso en cada área tienen que manejar los estándares de matemática, los estándares de ciencia y tecnología, tienen que manejar los estándares de personal social, ahora ya lo saben los estándares de comunicación, y cuando se tiene que preparar, tiene que hacer así con los estándares para que sepa publicarse, porque muchas veces también hay preparación, ¿no? Pero no te hacen que te sitúes
en su estándar, en las capacidades, ¿no? En los propósitos, en los criterios de evaluación, cómo debe de utilizar la lista de cotejo, cómo lo vas a diseñar, si es cerrada, abierta ese instrumento, ¿no? ¿Qué es una evaluación formativa? ¿Cuál es la más importante, la formativa, la sumativa, ¿no? Los componentes de una casuística. Entonces, si tú sabes eso y luego te preparas, obviamente no vas a tener ningún problema. Miren, casi caen en esta pregunta, ¿no? A pesar que, pero así, de esa forma, ustedes tienen que prepararse en las otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en matemática igual. Tienen que saber los estándares de matemáticas, tienen que saber los estándares de ciencia y tecnología, tienen que saber los estándares de personal social y las demás áreas. Bien, siguiente, por favor. Tenemos aquí recomendaciones finales y reflexiones para el examen. Prepararse para el examen de nombramiento y ascenso no consiste únicamente en memorizar conceptos, implica desarrollar las capacidades de analizar situaciones pedagógicas concretas y tomar decisiones fundamentales en el Currículo Nacional de Educación Básica. A continuación se presentan las recomendaciones más importantes. Domina el Currículo Nacional de Educación Básica como documento base. Quiere decir, el marco curricular, lo que acabamos de ver, así como hemos visto de comunicación, así lo tienen que saber también de matemáticas. De la misma forma tienen que saber también de ciencia y tecnología, personal social y los demás. Porque ese es el estilo que toma el Ministerio de Educación. ¿Cuánto sabe del marco curricular? No sabe nada, entonces empieza a pesar que sepa las teorías, pero después le viene la duda, pero después dice, pero sí me preparé bien, pero no te preparaste en el marco curricular. Entonces, ahí viene la caída. Y siempre escucho decir, pero yo me preparé bien, yo sabía, pero no supiste la parte del marco curricular, no supiste los estándares por ciclos. No supiste cuál es la evaluación más importante, la formativa, la sumativa o la descriptiva, qué sé yo, o de repente te confundieron igual que hoy con portafolio, rúbrica y con lista de cotejo, tal vez, ¿no? Entonces, al final, dice, pues eso hay que posicionarse bien. Entonces, lee con detenimiento los perfiles de egreso. Miren, estoy dando las recomendaciones. Lee con detenimiento los perfiles de egreso, las competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeños del área de comunicación. En este caso, hoy estamos haciendo comunicación. Todas las casuísticas del examen tienen respaldo en este documento, por si acaso. Cita siempre Minedu 2016 y sus actualizaciones. ¿Qué más recomienda? Analiza antes de responder. Lee la situación completa. O sea, la situación que viene a ser él. Vamos. ¿Qué viene a ser la situación? ¿Qué te está diciendo? El problema, maestra. El problema, muy bien. Entonces dice acá, lee la situación completa. Identifica el grado, ciclo, la competencia involucrada, la capacidad específica y el nivel de la demanda cognitiva. Los distractores suelen ser parcialmente correctos. La clave está en la pertinencia y la coherencia curricular. Por eso es importante conocer el marco curricular. ¿Sí? ¿Qué más viene en la recomendación? Practica con exámenes anteriores del Minedu. Los patrones de preguntas se repiten. Identifica los tipos de casuísticas más frecuentes. Planificación de sesiones, sesión de instrumentos, niveles de lectura, etapas. O sea, por eso hemos visto hace unos momentos cuáles son los niveles de lectura. También lo tienen que saber. Eso viene a ser la clave cuando se trata de lectura. ¿Cuáles son los niveles de lectura? ¿Cuáles son? Literal, inferencial. Muy bien. ¿Ven? Se sigue dando acá como recomendación los niveles de lectura. Etapas de escritura. Interacción oral. O sea, las tres capacidades.
se tiene que manejar bien. Cronometrar tus simulacros, o sea, coge un examen, por decir, del año pasado, resuelves, pero colocándote el cronómetro o un reloj, en cuánto tiempo lo termina. Si lo terminas en menos del tiempo que te pide el ministerio, ya fuiste. Así te hayas equivocado, no importa, haces la primera. En la segunda vez, practica otra vez, lo haces de repente en menos tiempo. Te equivocaste menos. Otra vez sigues, practicas nuevamente, lo has hecho un poco menos tiempo, pero te sigues equivocando. Otra vez continúas. Y listo, de repente has hecho 7 veces a 10 veces y hasta que llegaste a dominar. Manejaste el tiempo y ya no te equivocaste. Esa es la forma correcta. ¿Comprendieron, estimadas maestras? ¿Maestros? ¿Sí? Muy Sí, bien, maestro, corazón. gracias por su consejo. Es así. Si ustedes no practican así, pues simplemente van a ir a equivocarse. Es que tienen que sacarse la mugre en la casa, con su reloj ahí y practicar. La primera vez no lo van a hacer. Es como que ya dieron el examen, así tienen que ponerse. La segunda vez se sigue unos cuantos, ¿no? La tercera vez, un poco menos de error. Y el tiempo también va. No importa, supongamos pasó el tiempo, no terminaron, ya está ya la primera, ya lo hicieron, o sea, se les terminó la hora y no terminaron. Un ejemplo, es la primera práctica. En la segunda, terminaron con las justas, pero con muchos errores. La tercera, terminaron un poquito menos de tiempo, pero bajaron el error, ya no es mucho, pero existe. ¿Qué deben de pretender hacer? Que en tantas prácticas deben llegar a error cero y llegar al tiempo previsto, en menos tiempo si es posible. Ya, maestras lindas, maestros y maestras, a eso se refiere esta práctica de los exámenes anteriores del Minedu. Eso te va a garantizar que cuando vayas a dar el examen y conoces todo lo demás también, ¿no? 1, antecedentes, componentes de la casuística. 2, los niveles de la lectura. 3, saben lo que son las, digamos, evaluaciones. 4, saben ustedes que son evaluaciones formativas, digamos, sumativas, etc. Saben ustedes estrategias para poder, digamos, manejar el aula cuando interrumpe, qué debo de utilizar la normativa, pero no la norma, ¿no?, que establecí al inicio del año como, digamos, ambientación, sino la norma que ejecuto al momento que voy a desarrollar mi sesión de aprendizaje. Tengo que saber que la lista de cotejo es un instrumento de evaluación que va siempre, siempre al final de mi sesión. Siempre. Ustedes no pueden obviar esa lista de cotejo, que es un instrumento de evaluación bien, digamos, que tiene que ser indispensable, no puedes faltar. Entonces, si diferencian todas esas cosas, entonces están más de la mitad, más de la mitad. Y si ustedes se centran, mejor todavía, ¿no? Entonces, dice, la docencia es una práctica intelectual y ética. Prepararse para el examen de nombramiento es también prepararse para enseñar mejor. Cada casuística que resuelve hoy es una decisión pedagógica mejor fundamentada para el día de mañana, ¿no? O sea, para lo siguiente. Entonces, referencias principales, tenemos Minedu 2016, Currículum Nacional de Educación Básica en Lima. Minedu 2020, Orientaciones para la Evaluación Formativa, Lima, también. Minedu 2022, Guía para el Desarrollo de Competencias Comunicativas, que también está en Lima. Reflexión final, el examen evalúa al docente como profesional reflexivo. No basta saber qué hacer, sino justificar por qué, cómo y para quién. Miren qué importante, la reflexión final del docente. La evaluación, dice, ¿no? El examen evalúa al docente como profesional reflexivo. No basta saber qué hacer, sino justificar por qué, cómo y para quién. La coherencia entre situación, competencia, capacidad e instrumento es la clave del éxito. Entonces, maestras y maestros,
debo de mencionarles que dice, pero, ¿qué dice ahí? A ver, no, Ernesto Morales, sí, ya. No es correcto el estándar porque tiene estándar reflexiona. No es para cuarto grado, ya, es para quinto. Estaban dando sus respuestas, sí. Correcto, correcto. Bien, maestros. Entonces, lo que yo decía es que en este examen, los que se van a presentar, tienen que trabajar de esa manera. Definitivamente. Conocer primero marco curricular. ¿Me están escuchando, maestras? Sí. Sí, Miss. Muy bien. Marco curricular de cada área. ¿Ya? Saber los componentes, todo lo demás, lo que es el marco curricular. Solo así se van a ubicar, se van a posicionar muy bien en el momento de dar el examen y repasar, practicar. Cogen un examen del año pasado, a practicar se ha dicho, porque de ese examen del año pasado se repiten muchos de ellos para este año. Y también del año anterior, del año 2024, del 2023, siempre cogen 3, 4 preguntas, siempre. Pero aún así, si no he sabido hacer lo que les dije hace un momento, ¿ustedes creen el docente o la docente que esté dando el examen lo va a poder responder? Pregunto yo. ¿Lo podrá? No, ¿verdad? No. ¿O sí? No, Miss. Claro que no. Pero ustedes, como son inteligentes, lo van a poder hacer y ya saben el truco, cómo se hace para el examen de ascenso y de nombramiento. Es lo mismo. ¿Sí? Bien, maestras, ¿qué me podrían decir? Hemos llegado al final, muchas gracias ahí. Ponga, ¿qué se llevan el día de hoy que han aprendido? Maestra, primeramente agradecerle con todo el corazón este primer inicio de preparación, pero ya nos ha dado un recetario muy importante y sobre todo con estructura muy clara. Ya sabemos que el marco curricular es la base de todo, los estándares y los perfiles y todo, y de ahí salen las casuísticas, cuyas partes de cada casuística siempre va a ser la razón de nuestra evaluación. Yo le agradezco infinitamente, maestra, y sé que todos los colegas se unen a ese agradecimiento. Muchas gracias. Gracias, maestra. Aplausos a usted. Veo que ha interpretado muy bien la intención. Muy bien, maestra. Efectivamente es eso. Y cuánto me gustaría que todos ustedes hagan al pie de la letra, como les dije, para que logren el éxito. ¿Sí? El día de hoy hemos cerrado con casuística. De repente se proyecten más, porque la idea era primero que conozcan las partes, ¿no? Las teorías, pues, ¿no? Que también es importante, porque las teorías, digamos, apoyan a la mejora de la calidad educativa, del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Todo lo que es la teoría de Jean Piaget, Vygotsky, Ausubel, Skinner, ¿no? Y todos los demás. Entonces, también hay que saber, porque también viene todo eso. Pero el día de hoy lo que les he dado son los trucos, la estrategia, cómo prepararse, ¿sí? Bien. ¿Alguien más de repente, estimadas maestras, para poder dar cierre? Y si de repente hay suerte, para la siguiente ya sería casuística de matemática o ciencias, tecnología, personal social, todavía falta, pues no, estamos iniciando, ¿sí? Bien. ¿Quién más dice? Ponencia, gracias maestra, excelente la ponencia. Ya, gracias a cada uno de ustedes por sus expresiones. Gracias, Janet me dice por allí. Pueden tomar la palabra como lo hizo su compañera, pueden abrir su micrófono, están permitidos, ¿sí? Bien. Maestra Betty. Usted es Betty. ¿De qué parte del Perú? Soy de acá, de Pachacute y Ventanilla, mi institución. Pachacute, Ventanilla, aplausos. Gracias, muy amable. Bien, maestra. Bendiciones, maestra. Región Callao, ¿no? Sí, así es. Ciencia y tecnología pide. ¿Quién pide ciencia y tecnología? Ya sería de acá de repente planificando, ¿no? Porque vamos a coordinar con la institución y, claro, ¿no? Nos gustaría mucho para que ustedes se den, digamos, esa preparación exclusiva, ¿no?
Sí, muy bien, desde Piura. Ernesto Morales desde Piura. Aplauso para Piura. Muy bien. Maestra, ¿podría dejarnos tal vez su número telefónico, si acaso podemos organizar en nuestro colegio y proponerle de repente nos brinde su sabiduría en un taller para ¿Usted en poder... qué colegio trabaja? Yo acá en Ventanilla, Pachacute, es la institución educativa 5127, Mártir José Olaya. Yo conozco todos los colegios de la región Callao porque he monitoreado todos los colegios casi y los de Ay, qué Alegría. lindo. Ay, ay, ay. ¿Cómo no voy a conocer José Olaya? ¿Que está cerca del mercado? Sí, al mercado José Olaya. Allí, digamos, monitoreado a 2 maestros. Ay, qué lindo, maestra, qué honor. En la institución educativa, Fe Alegría 59, 33, 43, Sí, 29, sí. a todos ellos también les he monitoreado. Ay, qué bueno, maestra, qué bueno. Así es, muy bien, maestra. Y bueno, pueden coordinar con la institución que les dé mi número, porque por, digamos, ética no les puedo dar yo de acá, ¿no? Entonces, quisiera que me comprendan, pero sí ustedes pues tienen la potestad de llamar a la institución y le piden mi número, ¿sí? Muchas gracias, muy amable. Entonces, con cada uno de ustedes, muchas gracias, me despido, que Dios les bendiga a cada uno de ellos, una linda un lindo fin de semana, que Dios les proteja, que tengan muchos éxitos cada uno de ustedes en sus hogares. Gracias, maestros y maestras de todo el Perú. Gracias. Gracias, mis bendiciones. Gracias, gracias. Gracias. Que Dios la ilumine, maestra. Gracias, muy amable. Gracias, maestra. Gracias. A ustedes también. maestra. Gracias. Fanny. Saludos desde Lambayeque, maestra. Cuídese mucho. Bendiciones. Gracias. ¿De qué parte del Perú, maestra? Lambayeque. Lambayeque, aplausos a Lambayeque. Muy bien. Bien. Gracias, muchas gracias. A ustedes, maestra. Muchas gracias. Entonces, vamos a decir, como dice, cambio y fuera. Gracias, maestras lindas, maestros. Muchos éxitos.